Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, a pedido de ustedes, voy a enseñarles a preparar un budín inglés integral. Lo vamos a realizar 100% con harina integral y no vamos a usar manteca. Este budín tiene una textura muy linda, queda un budín súper suave y tiene un sabor increíble. Así que pasemos a la receta, así lo aprenden a preparar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bowl y en el bowl vamos a poner 3 huevos. Le vamos a agregar 100 gramos de azúcar mascabo. Si no tienen azúcar mascabo o no quieren usar azúcar mascabo, también pueden usar azúcar rubia o azúcar común. Un chorrito de esencia de vainilla. Le vamos a agregar un poquitito de agua de azahar. Esto es opcional. Si el agua de azahar no les gusta, no se lo ponen. Ralladura de limón o de naranja, una cucharada sopera de miel. A todo esto lo vamos a mezclar bien hasta que comience a espumarse un poquitito. Una vez que veamos que la mezcla comienza a espumarse, que toma otra coloración, le vamos a agregar 100 mililitros de aceite girasol. También pueden utilizar cualquier otro aceite que no tenga gusto. Y a esto sí lo vamos a integrar bastante hasta que comience a espumar un poco la mezcla. Una vez que tengamos esto listo, le vamos a incorporar una pizquita de sal, $250 gramos de harina integral fina. Esta harina se consigue tanto en dietéticas o en tiendas naturistas. Una cucharada bien colmada de polvo de hornear. Y a todo esto lo vamos a volver a integrar. Intenten integrarlo con movimientos envolventes. Si lo están haciendo con un batidor como lo estoy haciendo yo, va a llegar un momento en el que no lo van a poder seguir batiendo así que vamos a recurrir a una espátula o a una cuchara. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Y si quieren que les enseñe a preparar un pan dulce 100% integral que sale muy bueno, me lo dejan abajo en los comentarios. La consistencia de la masa del budín inglés es más bien espesa, pero si ustedes notan que su masa está demasiado seca, le van a agregar un chorrito de leche, le pueden agregar también jugo de naranja, jugo de limón. Le vamos a ir agregando de a poco hasta que notemos que queda una masa espesa pero que no está seca. Como mis huevos eran bastante grandes, yo le agregué 2 o 3 cucharadas de leche. Si tenés alguna duda sobre este video, no te olvides que me lo puedes dejar abajo en los comentarios. De igual manera, si tienen alguna idea para videos futuros, también me lo dejan abajo en los comentarios y todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones. Ahora sí, ya tenemos esto listo. Vamos a elegir las frutas que le vamos a poner adentro a nuestro budín inglés. Para elegir los frutos secos vamos a elegir 150 gramos. Acá pueden usar chip de chocolate, nueces, almendras, pasas de uva, frutas abrillantadas. Le ponen lo que ustedes quieran, va a elección de cada uno. Yo acá le voy a poner fruta abrillantada, pasas de uva rubia, pasas de uva negra y le voy a poner unas cerezas adentro que quedan muy buenas en el budín inglés. Una vez que hayamos decidido qué fruta le vamos a poner, le vamos a agregar una cucharada de harina y lo vamos a integrar un poquitito, esto para que la fruta no se vaya al fondo de nuestra preparación.
Una vez que hayamos elegido las frutas, se las vamos a incorporar a la preparación anterior, también todo con movimientos envolventes. A la preparación la vamos a poner en un molde. El molde que yo estoy utilizando es de 10 por 26 centímetros, es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque sé que no se pega, pero si ustedes no tienen un molde antiadherente, lo que tienen que hacer es aceitan y enharinan el molde y así el budín no se les va a pegar. Este budín inglés integral se va a ir a un horno a unos 180 grados por alrededor de unos 35 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así sale este budinazo del horno. Miren qué lindo que está, como se abrió arriba, hay un olorcito espectacular en casa. Ahora lo voy a sacar del molde y lo voy a dejar que se enfríe y después lo decoramos. Mi budín ya se enfrió, así que ahora lo vamos a decorar. Para decorarlo voy a preparar un glacé, que es muy sencillo. Ponemos azúcar impalpable, que más o menos habré usado unos 100 gramos. Y de a poco le voy a ir agregando jugo de limón. Tenemos que lograr que la mezcla quede lo más espesa posible. Una vez que hayamos preparado nuestro glacé, se lo vamos a poner por arriba al budín inglés. Si les cuesta mucho desparramar el budín, lo que hacen es la parte de atrás de la cuchara la humedecen un poco y van esparciendo el glacé. Y así hasta que les quede como a ustedes les guste. Y para terminar de decorarlo, le voy a poner por arriba lo que le puse adentro al budín. Unas cerezas, un poco de fruta brillantada, unas pasas de uvas y además le agregué algunas almendras. No, miren qué lindo que está. Ahora lo voy a abrir, lo voy a cortar para que vean cómo quedó por dentro. Miren qué lindo que está, tiene una miga hermosísima. Ahora solo resta que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y nos vemos en el próximo video. Chau chau.